¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mal en un mundo creado por un Dios bueno? La respuesta, amigo, no está oculta, está escrita, desde hace miles de años. Hoy vamos a abrir juntos esas páginas y descubrir lo que la Biblia realmente dice sobre los ángeles que eligieron caer. Desde que el ser humano existe, ha mirado al cielo con una pregunta profunda en el corazón. ¿Estamos solos? ¿Hay seres más allá de lo que podemos ver? La Biblia responde esa pregunta con una claridad que muchos no esperan. No solo existen los ángeles que conocemos, los mensajeros de luz, los guardianes del trono de Dios. Existe también una historia que corre paralela a la nuestra. Una historia de elección, de orgullo y de consecuencias eternas. Es la historia de los ángeles caídos. No vengo aquí a asustarte, vengo a invitarte a reflexionar, porque entender esta historia es entender mejor la nuestra. ¿Quiénes son los ángeles caídos? En el principio, Dios creó seres celestiales de una naturaleza distinta a la nuestra. Los ángeles, seres de luz, de poder, creados para glorificar a su Creador y servir como mensajeros entre lo divino y lo humano. Pero entre ellos había uno que brillaba más que todos. Su nombre, según la tradición y la interpretación de Isaías capítulo 14, era Lucifer, que en hebreo significa el portador de la luz. Y en ese mismo capítulo, la Biblia nos da una de las descripciones más impactantes de toda la Escritura. Dios le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Tú que decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Ahí está la raíz, el orgullo, el deseo de ser igual a Dios, y en ese momento, algo en el universo se quebró, la rebelión. Lucifer no cayó solo. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 12, nos describe una imagen poderosa. Una gran batalla en los cielos, y dice que la cola del dragón arrastró consigo a la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas, en el lenguaje bíblico, son los ángeles. Piénsalo un momento. Una tercera parte. Un número que nos habla no de unos pocos, sino de una rebelión masiva. De seres que tuvieron todo y eligieron apartarse. ¿Por qué? Aquí entra una de las reflexiones más profundas de la fe cristiana. Dios no creó robots, ni a los seres humanos ni a los ángeles. Creó seres con voluntad, con libertad genuina para amar o para rechazar. Y algunos eligieron rechazar, no porque Dios fallara, sino porque el amor verdadero nunca puede ser forzado. Y esa verdad, aunque duele, también nos habla a nosotros. Porque cada día tú y yo también elegimos. ¿Qué pasó con ellos? Después de la rebelión, la Biblia nos dice que estos ángeles fueron arrojados fuera del cielo, pero su historia no termina ahí. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, encontramos estas palabras: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio. Y en la carta de Judas, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hay algo profundamente serio en estas palabras. Seres que estuvieron en la presencia de Dios, que lo conocieron cara a cara, que vieron su gloria sin ningún velo, y aún así eligieron alejarse. Si eso es posible para ellos, ¿qué nos dice sobre el valor de nuestra propia fe, sobre el peso de nuestras decisiones cotidianas? La fe no es un sentimiento automático, es una elección diaria. Y estos textos nos recuerdan que esa elección importa más de lo que creemos. ¿Qué significa esto para nosotros? Quizás te preguntas: ¿y por qué debería importarme esto a mí hoy? Porque la historia de los ángeles caídos no es solo una historia de ellos, es un espejo. Nos muestra que el orgullo puede cegar incluso a los seres más cercanos a Dios, que la libertad es un regalo sagrado que puede usarse para construir o para destruir, que nadie, absolutamente nadie, está más allá del riesgo de alejarse. Pero también nos muestra algo hermoso, que en esa misma historia de caída, Dios ya tenía un plan de redención, no para los ángeles que eligieron rebelarse, sino para nosotros, para la humanidad. El mismo libro del Apocalipsis que describe la guerra en el cielo, también proclama la victoria, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La caída existe, el mal existe, pero la última palabra nunca le pertenece a la oscuridad. Hoy, si estás pasando por un momento difícil, si sientes que la oscuridad pesa más que la luz, recuerda esto: eres parte de una historia donde el amor ganó, donde el sacrificio venció al orgullo, donde la gracia es más poderosa que cualquier caída. Los ángeles caídos eligieron el orgullo. Tú puedes elegir diferente. El engaño, su mayor arma, pero hay algo que debemos entender con claridad. Los ángeles caídos no desaparecieron después de ser arrojados del cielo.
La Biblia nos dice que siguen activos, siguen operando, y su estrategia principal no es el terror ni la violencia, es el engaño. El apóstol Pablo lo describe en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, con una de las frases más impactantes de todo el Nuevo Testamento. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ángel de luz, no de oscuridad, de luz. Piénsalo un momento. El mayor peligro no viene de lo que reconocemos como malo, viene de lo que parece bueno, sabio, iluminado, pero que nos aleja, sutilmente, de la verdad. ¿Cuántas veces en tu vida has tomado una decisión que parecía correcta y con el tiempo te diste cuenta de que te había alejado de lo que realmente importaba? El engaño siempre se viste de luz. Por eso Jesús nos dijo: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La prudencia espiritual no es desconfianza, es discernimiento, es la capacidad de ver más allá de la superficie. Y esa capacidad se cultiva en la oración, en la palabra y en la comunidad de fe. ¿Pueden los ángeles caídos afectarnos hoy? Esta es quizás la pregunta que más me hace cuando hablo de este tema. ¿Pueden los ángeles caídos afectar mi vida hoy? ¿Tengo que tenerle miedo? La respuesta bíblica es clara y tiene dos partes. Sí, existe una influencia espiritual en el mundo que no es de Dios. Pablo lo describe en Efesios capítulo 6, versículo 12, con estas palabras: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en los lugares celestiales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Pablo está hablando de una realidad espiritual organizada que opera en el mundo. Pero aquí viene la segunda parte de la respuesta, y es la más importante. Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor, no igual, mayor. El poder que habita en cada creyente, a través del Espíritu Santo, es infinitamente superior a cualquier fuerza de oscuridad. No tienes que vivir con miedo, tienes que vivir con conciencia, con armadura puesta, como dice Efesios 6, con fe activa, con oración constante. El diablo no tiene poder sobre una vida rendida a Dios, ninguno. La victoria final, lo que ningún ángel caído puede quitarte, llegamos al corazón de todo, lo que hemos hablado hoy. Los ángeles caídos son reales, su influencia en el mundo es real, pero existe algo que ninguno de ellos, con todo su poder y toda su astucia, puede quitarte: tu identidad en Dios. Pablo lo escribió en Romanos, capítulo 8, en uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Y después de listar todo lo que podría separarnos, concluye con estas palabras, que han dado fuerza a millones de creyentes a lo largo de la historia, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Pablo lo dice directamente. Ningún ser espiritual caído tiene el poder de separarte del amor de Dios. Ninguno. Los ángeles caídos eligieron alejarse de ese amor.
Tú no tienes que hacerlo, y mientras ese amor te sostenga, ninguna oscuridad tiene la última palabra en tu vida. Nunca. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este video tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y si quieres seguir explorando los misterios más profundos de la fe, suscríbete, porque apenas estamos comenzando. Que Dios te bendiga y que la luz siempre encuentre el camino hacia ti.